No, muy buenas tardes. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy quiero compartir con ustedes una explicación muy rápida de lo que es torque y lo que es condiciones de equilibrio. ¿Listo? Vamos con una clase muy rápida. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, la definición de torque, ¿qué es torque? Entonces, torque. El símbolo del torque es la letra griega tau. ¿Sí? Tau. Es como una T mayúscula, pero con el techo, digamos, torcido. Esta es la letra griega tau. ¿Qué es tau? O torque. O momento de fuerza también se le llama. Momento de fuerza. Listo. El momento de fuerza o torque em, se define como, o para qué sirve el torque. Entonces el torque sirve o se creó, digamos, como una nueva medida, una nueva magnitud para identificar o describir aquellos eventos en donde usted aplica fuerzas y estas fuerzas sirven se aplican de una manera de rotación, de giro. Por ejemplo, ¿dónde aplicamos el torque? El torque lo aplicamos, por ejemplo, cuando tenemos una tuerca, ¿cierto? Entonces tenemos una tuerca y como es tan difícil apretar o aflojar una tuerca con los dedos, es muy complicado. Entonces nos inventamos que una palanca. Esa palanca es una llave. Y es una llave. Yo tengo acá una llave inglesa. Entonces yo tengo una llave inglesa. Esa llave inglesa, ¿para qué sirve? Esa llave inglesa sirve para poder girar algo que es muy fuerte, que es muy pesado. O sea, básicamente la llave inglesa sirve para multiplicar fuerza. ¿Cómo la multiplica? Teniendo en cuenta la separación. Entonces, por ejemplo, tomo la, si yo tomo la llave de acá, si la agarro de aquí, esta parte, ¿cierto? Aplico una fuerza. Pero si yo ahora la agarro de más cerquita, tengo que aplicar una fuerza mayor. Entre más lejos esté el agarre de la, de la llave, menos fuerza tengo que hacer. Entonces puedo llegar a la conclusión que la fuerza, o digamos, la fuerza que yo le aplique a la llave depende de qué tan lejos esté de esta distancia, de acá, de donde estoy aplicando la fuerza, hasta acá. ¿Sí? En esa distancia. Entonces yo puedo llegar a la conclusión que el torque es igual a la fuerza aplicada por la distancia. ¿Sí? ¿Cuál fuerza aplicada? Entonces yo, por ejemplo, aquí agarro la llave y le estoy aplicando una fuerza, digamos, bueno, para aflojar, digamos que es, para aflojar es así. Yo así estoy aplicando una fuerza, sí, esa fuerza a la llave, fuerza. ¿Cuánto? No sé, fuerza 200 newton, 300 newton, el valor que sea, ¿sí? Entonces, si yo le aplico esa fuerza, agarro esa llave y le aplico esa fuerza para allá, estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Una fuerza y esa fuerza em, surge un nuevo concepto que es el que llama torque. Entonces, la fuerza o el torque es igual a la fuerza aplicada por la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia entre el punto de agarre donde se aplica la fuerza hasta donde gira. Estamos hablando de la distancia de acá hasta acá, no sé, 10 centímetros, 8 centímetros, 90 centímetros. ¿Listo? ¿Cuál es la condición del torque? La condición del torque es que esta fuerza que yo veo aquí, sea perpendicular a la barra. ¿Sí? Si no es perpendicular, entonces ya entraríamos a aplicar, tener claro el concepto de fuerza. ¿Listo? Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Em, el torque es un vector. Entonces, la dirección de ese vector es una dirección Z. ¿Sí? Generalmente nosotros venimos trabajando con la dirección X, Y
En este caso, el vector tiene una dirección C. ¿Listo? El torque puede ser positivo, puede ser negativo. Si la barra que está girando gira en contra de las manecillas del reloj, ¿cómo es en contra? En contra. Si nosotros tenemos un reloj, ¿cierto? Tenemos un reloj, ¿sí? Aquí tenemos las manecillas, digamos, esta es la manecilla segundero, ¿cierto? ¿Cómo gira el segundero? El segundero gira así. Entonces estaríamos hablando de que esa dirección es en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Cómo gira en contra? Cuando tengamos este giro. Este giro genera un giro en contra. Entonces, cuando yo tengo en contra, voy a decir que el torque es positivo. Y cuando tengo un giro con las manecillas del reloj, voy a decir que es negativo. ¿Listo? Vamos con un ejemplo numérico. Entonces, voy a hallar el torque. Voy a hallar el torque. Yo tengo, vamos a suponer que yo tengo una barra. Tengo una varilla, algo muy sólido, una barra. Listo. Esa barra tiene siempre un punto de giro. Vamos a suponer que esa barra está pegada aquí a la pared, está pegada con una puntilla. O sea, aquí no puede moverse. Para poderla mover, ella tendría que aplicarse una fuerza aquí. ¿Listo? Vamos a suponer que esa distancia entre este punto, que la longitud de la varilla es de 2 metros. ¿Listo? Ese es el objeto sólido. Y que aquí yo le estoy aplicando esa fuerza. Entonces le voy a aplicar esa fuerza. Esa fuerza. Y voy a ponerle un valor. Va a decir que esa fuerza que le estoy aplicando es de 200 newton. 200 newton. ¿Listo? Usted se va a imaginar que en ese momento usted está mirando esa barra. Está mirando esa barra. ¿Para dónde giraría la barra? Entonces la barra, si se le aplica una fuerza de ese estilo, ¿para dónde gira la barra? Entonces la barra giraría así, mire, giraría así. ¿Ese giro qué es? Ese giro es en contra de las manecillas del reloj. Entonces puedo decir que el torque es un torque positivo. ¿Cuánto valdría ese torque? Entonces vuelvo y digo, bueno, el torque es igual a la fuerza por la distancia. Esa distancia, ¿cuál es la distancia? Desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza. Entonces voy a decir, esa fuerza es igual. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Vale 200 newton. 200 newton. Por la distancia en metros, 2 metros. ¿Cuánto me da eso? Me da 400, ¿cierto? 400 newton por metros en la dirección Z, porque es un vector. Listo. Vamos con el signo. El torque es positivo o negativo. Entonces, habíamos dicho, el giro es en contra. El signo es positivo. Entonces, tengo que ese torque es 400 newton en la dirección Z. ¿Listo? Vamos con cambiemos un poco el ejercicio. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, tengo la misma barra. Tengo la misma barra. La misma barra. Y tengo un punto de giro. Digamos que ese punto de giro es aquí, justamente en la mitad. Está un poquito. Hola, ese punto de giro justamente en la mitad. Listo. La barra sigue midiendo 2 metros. 2 metros. Listo. Vamos a suponer que ahora la fuerza se la están aplicando así. Mira, sí, esta fuerza. Esta es la fuerza aplicada. Vamos a cambiarle la fuerza. Entonces vamos a decir que la fuerza es igual a 150 newton. Entonces recordemos que la fuerza sea newton. ¿Listo? ¿A qué es igual la fuerza? Entonces, ¿a qué es igual el torque? Entonces, torque es igual. Bueno, ¿por qué se aplica un torque? Porque usted está aplicando una fuerza, esta fuerza, ¿sí? A través de una barra, de un objeto sólido. ¿Listo? Les digo, la fuerza, 150 newton. La misma fórmula, 150 newton. Por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Entonces, la distancia. La barra está girando en este punto, en el centro de la barra. ¿Cuánta distancia hay de aquí, de acá, hasta acá? Entonces, habría 1 metro, ¿cierto? 1 metro. Igual. Entonces, ¿cómo sería la dirección? Entonces, mire, la barra, entonces imagine que está mirando esa barra y le están aplicando una fuerza, están agarrando aquí.
la barra en ese extremo y le están haciendo una fuerza para ese lado, para ese lado. ¿Cómo giraría la barra? La barra gira, miren, la barra gira en esa dirección, en esa dirección. ¿Esa dirección cuál es? Es la dirección de las manecillas del reloj. Como es la dirección de las manecillas del reloj, entonces tendríamos un torque negativo. ¿Cuánto es 150 por 1? 150 newton por metros en la dirección Z. Menos. Listo, tendríamos un torque negativo. Vamos con el siguiente. Entonces, siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a suponer que esta es mi barra. Listo, y que ahora el punto de giro está aquí. Entonces, vamos a suponer que este pedazo, la misma barra, mide los mismos 2 metros. Son 50 centímetros. 50 centímetros. Listo, 50 centímetros. Y ahora le vamos a aplicar una fuerza diferente. Se la vamos a aplicar así. Vamos a decir que la fuerza que le están aplicando. Bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Yo quiero que de 50. Lo que yo quiero es aplicar una fuerza así, así. Una fuerza y esa fuerza es tiene esta dirección. Esa fuerza. Listo. Y este ángulo vamos a ponerle un valor. Vamos a decir que ese ángulo es 60 grados. Ese ángulo tiene que ver. Listo. Entonces, pongámosle un valor a la fuerza. Vamos a decir que la fuerza es igual a, vamos a decir aquí, es igual a 250 newton. 250 newton. Listo. Entonces, ¿a qué es igual el torque? ¿A qué es igual el torque? Entonces el torque es igual a la fuerza por la distancia. Pero esa fuerza tiene que cumplir una condición, que entre la barra, entonces mire la barra, esta es la barra, mire, esta es la barra, y la fuerza, entre la barra y la fuerza haya 90 grados. Como en este caso no hay 90 grados, no hay 90 grados. Vamos a buscar la fuerza que sí tenga 90 grados. ¿Cuál es la fuerza que sí tiene 90 grados? Esta fuerza que voy a dibujar a continuación. Esta fuerza es esta fuerza, esta fuerza. Esta fuerza, esta línea, es una fuerza que sí tiene 90 grados. Si yo comparo esta fuerza con esta, es una fuerza que tiene 90 grados. Pero resulta que esa fuerza hace parte de una componente del vector. ¿Cuál vector? Ese vector principal. Entonces recordemos que los vectores, por ejemplo, yo tengo este vector, tengo un vector, tengo un plano cartesiano, tengo un vector, vector de vector llama f. Digamos que este ángulo es de 60 grados. Entonces, este vector tiene componente, entonces tiene una componente aquí. Esta componente es la componente horizontal del vector y esta sería la componente vertical. ¿Sí? Esta componente horizontal se llama, como horizontal, se llama fx y esta se llama fy porque es la componente vertical. ¿Sí? En términos de poder, y esta es la fuerza original. Entonces, yo puedo establecer esta componente en términos de la fuerza que me dieron. Entonces, voy a decir que esta fuerza en X, esta fuerza horizontal es igual a F. Entonces, como estamos hablando de que vamos a suponer que este es un triángulo rectángulo, en donde de acuerdo a ese ángulo que me dan, esta componente es la componente adyacente. Entonces, cuando yo hablo de componente adyacente, voy a poner aquí un coseno del ángulo, coseno de 60. Listo. Cuando yo hablo de la componente vertical, entonces estaría hablando, entonces esta componente, la FY, es la opuesta, la opuesta. Entonces voy a decir que esa componente vertical es igual a F por, como es la opuesta, entonces voy a poner seno. Seno de 60 grados, listo. Retomo lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces digo, esta componente es la componente opuesta. Entonces, ¿cómo es la fuerza que sí me sirve? La fuerza que sí me sirve es la fuerza F, ¿sí? Pero como ese es el opuesto, entonces voy a acomodarle el seno del ángulo. El seno es 60 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Entonces la distancia, ¿cuál es la distancia? De aquí gira,
y aquí le estoy aplicando la fuerza. Entonces la distancia es 0,5 metros. Listo. Ya miramos el signo, entonces digo, torque es igual a F. ¿Cuánto vale F? 250 newton por el seno de 60 grados por 0,5. Entonces saco la calculadora, ¿listo? Alisto la calculadora y, y, y multiplico todo eso. Entonces voy a decir 250 por 0,5 por el seno de 60. El seno de 60 me da todo eso. Bueno, todo multiplicado en la calculadora me da que el torque es igual a 108,2 newton metros, que es una unidad. Vamos con el giro. ¿Para dónde gira? Entonces, el giro, usted se va a imaginar que está mirando, gira esta punta, usted le aplica esta fuerza, giraría esta punta, entonces ella giraría, así media giraría en esta dirección. ¿Esa dirección cuál es? Esa es la dirección en la dirección de la manecilla del reloj. Como es en la manecilla del reloj, usted dice, eso es Newton, perdón, eso es negativo en la dirección Z. Listo. Y tendría calculado el torque. ¿Listo? Vamos con un poquito más complicado. Entonces, vamos a hacerlo con dos fuerzas. Vamos a hacerlo con dos fuerzas. Entonces tengo la misma barra. ¿Te acuerdas que la barra mide ahora? Mide lo mismo que venía midiendo con los demás. Mide 2 metros de largo. 2 metros de largo. Vamos a poner el punto de giro aquí. Vamos a decir que de acá hasta acá a 1,5 metros. Listo. Siempre mide 2. Vamos a ir en esta parte, bueno, en esta barra mide 2 metros. Listo. Y vamos a aplicarle dos fuerzas. Entonces vamos a aplicarle eh, una fuerza azul, ¿cierto? Entonces esa fuerza azul es esta. Entonces, vamos a suponer que aquí alguien agarró la barra justo en la mitad de ellos dos y le hizo esta fuerza, le aplicó esta fuerza. Esa fuerza, como voy a aplicar dos fuerzas, entonces voy a ponerle F1. F1 es igual, F1 es igual a 400 newton. 400 newton. Y esta es 30 grados. 30 grados. Y hay otra fuerza que se la van a aplicar así. Se la van a aplicar así. Es- Esa fuerza es ese ángulo, vamos a decir que es 45 grados. Y esa es una F2. F2 es igual a, pongámosle, 500. 500 metros. Perdón, 500 newton. Listo. Entonces hay dos torques porque hay dos fuerzas. Vamos a calcular cada uno de los torques. ¿Listo? Entonces vamos con el azul. Entonces con el azul. Entonces el azul es igual. Entonces torque 1, porque ahora hay dos torques. Entonces torque 1 es igual a la fuerza 1, ¿cierto? Fuerza 1. Pero resulta que la fuerza 1 no es, no cumple con la condición. O sea, ella no es perpendicular. Ella no es perpendicular. Entonces, ¿qué fuerza sí es perpendicular? Esta fuerza que acabo de dibujar es perpendicular, ¿cierto? Esa fuerza es la componente opuesta. O sea que para hallar la componente perpendicular, que es esta, voy a acomodarle a eso seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Entonces el ángulo es 30 grados. ¿Listo? Esa es la fuerza. Por la distancia. Entonces, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? Si usted sabe que todo esto de acá hasta acá es metro y medio. Entonces, digamos que a simple vista usted diría, bueno, entre esos dos, entre este punto y este punto, hay metro y medio. Digamos que en esta parte el autor quiere que usted se dé cuenta que la fuerza aplicada aquí está justamente entre la mitad de estos dos puntos. O sea, la mitad es, la mitad de metro y medio es 75 centímetros, 0,75. ¿Sí?
0,75 metros. Entonces usted va a poner acá la distancia, 0,75 metros. Listo. Y va a multiplicar, entonces digo, bueno, acuérdense que esta fuerza vale 400, entonces digo, torque 1 es igual a 400 por seno de 30 por 0,75. Entonces calculadora, 400 por seno de 30 por 0,75. Igual. Entonces me da 150. Entonces tendría que la fuerza 1 vale, el torque 1, perdón, vale 150 newton por metro. Listo. En la dirección Z. ¿Para dónde giraría? Entonces, ¿para dónde gira? Entonces, esta barra, este pedazo de barra, ¿para dónde giraría? Ella gira así, mire, ella giraría así. Como gira así, gira en contra de las manecillas. Entonces, como es en contra, es positivo el torque. Listo. Entonces ya tengo la primera respuesta, el primer torque. Listo. Vamos con el segundo. Entonces, en el segundo, vamos a ponerle un nombre. Ahora es el rojo, ¿cierto? Entonces hablo del torque 2 y es igual. Es igual a F2. Listo, a F2 porque estamos hablando del torque 2. Ahora, esta fuerza de F2 no cumple la condición, no son perpendiculares, no es 90 grados entre la barra, mire la barra, y la fuerza no son 90 grados. Usted tiene que dibujar la fuerza que sí sea. ¿Cuál fuerza? Mire, esta fuerza que está aquí, esta fuerza, ¿sí? Esa fuerza. Si a usted le dan ese ángulo 45, esa fuerza, ese vector, esa componente es la opuesta. Entonces usted a la F2 le va a acomodar seno de 45 grados. Por la distancia, ¿cuánto distancia hay desde acá hasta acá? Entonces, si toda la barra mide 2 metros, toda la barra mide 2 metros, ¿cuánto mide este pedacito rojo? Este pedacito rojo, pues mide lo que le falta a 2 metros, a 1,5 metros para llegar a 2 metros, que son 50 centímetros. En metros, 0,5 metros. ¿Listo? ¿Para dónde gira esa barra? Entonces, esa barra, ese pedazo, este pedazo, este cemento, ¿para dónde gira? Él debería girar en esa dirección. O sea, él gira con las manecillas de reloj. Como gira con las manecillas de reloj, entonces es negativo. Entonces, listo. Calculadora. ¿Cuánto vale F2? F2 vale 500. 500 por el seno 45 por 0,5, que es la distancia. Y eso me da torque 2. El torque 2 me da 176,7 newton por metros negativos en la dirección Z. Listo. Hallé los dos torques. Si en algún momento me dicen, ¿cuál es el torque resultante o el torque total? Entonces yo tendría, para hallar el torque total, torque resultante o torque total es igual a la suma de los torques. Entonces voy a decir que el torque 1 más el torque 2 le va a dar, entonces usted agarra y suma los torques, 150 newton por metro en la dirección Z, menos, porque el que sigue es negativo, 176,7 newton metros en la dirección Z. O sea, se restan, o sea que le va a ver que el torque resultante es de, que sería restando, ¿cierto? Menos, porque el mayor es negativo, menos 26,7 newton metros en la dirección Z. ¿Listo? Vale, hola compañera. Bien, sí señora. ¿Ya desconectó Sofía? Listo. Dígale que me regale unos 5 minuticos, que estoy preparando un video para que ella lo vea y adelantemos, mejor dicho, dígale que en 5 minutos ya me conecto. Bueno, bueno compañero, chao. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de todo, ¿quién gana? ¿El torque 1 o gana el torque 2? Ganaría el torque 2. ¿Por qué? Porque al final el torque resultante es de 26,7. O sea, al final, teniendo esos dos torques, es a imaginar que por un lado hay una persona que está haciendo una fuerza F1 y por el otro lado hay otra persona que está haciendo la fuerza 2. Al final, ¿quién tiene más fuerza? ¿O quién gana? El que tenga mayor torque. El que tiene mayor torque es el negativo, o sea, gana el F2. O sea, al final de todo, el torque resultante, la barra haría esto. Giraría, giraría así. ¿Listo?
Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta sección y continuamos en un próximo encuentro.